11:09 de la mañana y ya estamos en comunicación con Diego Becinuas, licenciado y docente en Ciencias de la Comunicación en la UBA, especialista en comunicación política, análisis de medios y políticas de comunicación. Como les habíamos adelantado en la apertura, vamos a estar hablando con Diego sobre lo que dejó el debate presidencial y también la cobertura mediática del mismo. Te saludamos, Diego, acá Rocío y Santiago. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo les va? Bien. Contentos de poder hablar de vuelta con vos, Diego. Y bueno, la primera pregunta es ¿qué análisis puedes hacer o qué te pareció vos el debate? ¿Cómo viste a los candidatos, a sus campañas, al discurso? Muy general, pero bueno, para hacer un resumen y una introducción. Sí, a ver, lo que me parece es que todavía como sociedad nos estamos acostumbrando a ese formato, me parece. No tenemos grandes trayectorias, digamos, en debates presidenciales. Diego, bueno, sí. Perdón, se corta un poquito la comunicación, no sé si... ¿Ahí me escuchan bien? Ahí sí, a ver. Perfecto, dale. No, decía que quizás lo que ocurre en primer lugar es que todavía estamos como desacostumbrados, digamos, o no tenemos tanta gimnasia en la visualización de este tipo de debates televisados presidenciales, ¿no? Como tienen quizá otros países, como, bueno, si ir más lejos de Estados Unidos, digamos, uno suele ver películas donde por ahí ocurren este tipo de formatos, entonces quizá todavía nos falta, quiero decir, nos falta un poquito, digamos, ¿no? O sea, lo vemos como acartonado, lo vemos como forzado, ¿no? O sea, en algunos casos la mayoría de los candidatos, salvo quizá el caso de Miriam Bregman, que lo veo la mayoría como con alguna dificultad para desenvolverse naturalmente, estamos en un escenario de ciertas carreteras que tiene reglas, ¿no? O sea, es un debate que tiene reglas como muy específicas, digamos, muy concretas. Inclusive hay reglas respecto a lo que eran los derechos a réplica, digamos, sí. Por ejemplo, que había una cierta cantidad por cada candidato. Entonces, por ahí, lo que primero me parece es que cuesta quizá acostumbrarse a ese formato que tiene, bueno, estas reglas y estas características que inciden en cómo se va dando ese debate, ¿no? O sea, eso como por ahí en primer lugar. Y después, bueno, sí, tenemos después lo que ha sido, digamos, más allá del debate en sí mismo, lo que ha sido la lectura mediática del mismo, en un escenario mediático que más o menos todos conocemos, con las características que tiene, donde, bueno, la lectura básicamente principal al otro día fue que nadie ganó. Digamos, ¿no? O sea, bueno, la mayoría de los medios decía, estábamos hablando justo de eso al principio del programa, de que viste que están los portales de diferentes medios de comunicación que dice, según las encuestas, que nunca dicen dónde vienen, pero bueno, según las encuestas, ganó el debate, lo ganó Sergio Massa. Según las encuestas, lo ganó Milei. Como, ¿en qué se basa eso? ¿Cómo? No, estos son, en general, tn.com.ar u otros portales tienen un esquema de votación online, entonces digo que son votaciones que cada usuario, cada visitador de esa página puede votar. Eso, por supuesto, también está como forzado, digamos, o puede estar de alguna manera digitado por alguno de los equipos de la campaña. La mayoría de esas encuestas online lo que aparecía era que ganaba Milei. Pero eso se corresponde también con el esquema de comunicación digital que rodea a ese candidato, ¿no? O sea, claro, que también incide en, por ejemplo, online para ver quién ganó el debate, digamos, unos días en estas votaciones, que primero estaba Milei, segundo Burri, tercero Massa, etcétera. Pero digo, más allá de eso, lo que sí quedaba claro es que a los ojos de los medios de comunicación, por supuesto con intereses detrás, como hablamos acá en Macate ese efecto, es que también el hecho de que no haya ganado nadie significa básicamente que Massa no perdió. Digamos, claro. O sea, tú ves que por default, digamos. Pero, claro, justo en un momento donde, bueno, día anterior había ocurrido un hecho político, digamos, que tiene que ver con el caso de Martínez Sorrell, bueno, todo lo que ocurrió detrás de ese caso, que todos decidieron incidir de alguna manera en el debate y que incidir en el contenido de ese debate. Ahora lo que ocurrió, lo que terminó pasando es que esto es una interpretación, ¿no? Que está tan armado, digamos, la performance de cada candidato para ese debate, que era un riesgo también, interpreto yo, de que cada uno metiera, salvo el caso de Bregman al principio, que metiera ese tema así de manera espontánea en el debate. Pero esta lectura
significa eso, ¿no? O sea, básicamente que hay un candidato que viene con serias dificultades en el plano económico, que tenía todas las pruebas, ¿no? Tenía todas las pruebas en el sentido de que podía haberse generado un esquema de todos contra Massa, que finalmente no ocurrió, Claro. ¿no? O sea, no ocurrió ese esquema. Y hubo cruces, así como diagonales, digamos, o cruces entre la mayoría de los candidatos, y quizá en términos comunicacionales, y eso me parece que ustedes seguramente lo habrán visto también, y los oyentes también, es que hay una candidata que tuvo más dificultades que el resto. Le que costó fue un Patricia, montón, ¿no? sí, le costó Tremendo. un montón. Tenía gripe, dijo. Claro, ella lo decía, decimos, es una candidata que tiene serias dificultades para el discurso propositivo en clave política electoral, tiene serias dificultades, sobre todo en el plano económico, y lo volvió a repetir. Sin embargo, tuvo tiempo para prepararse, tuvo tiempo para, digamos, estudiar, si se quiere, digamos, lo que iba a ser la propuesta económica, bueno, las diferentes propuestas, y sin embargo también tuvo algunos pifies, tuvo algunos furcios. Hay uno que estuvo circulando muchísimo cuando quise explicar el tema de inflación, que la casa, que vos no podés comprar una casa con inflación, que uno lo veía transcripto. Ay, no se No, nada de lo que dice, absolutamente. nada. Lo que quiere decir es que, digamos, a pesar de ser un formato al que la sociedad argentina todavía le cuesta acostumbrarse, que es un formato, digamos, importado, claramente, la Argentina no está acostumbrada a ese tipo de esquemas de debates tan reglados, digamos, tan cronometrados, con normas tan específicas. Más allá de eso, tuvimos un debate donde, bueno, básicamente lo que ocurrió es una candidata con serias dificultades, y otro candidato que se presuponía que iba a tener algún tipo de rapto de enojo o alguna especie de como reacción profunda, es el caso de Milei, que no lo tuvo. Pero ¿no? O sea, lo tuvieron encerrado, dicen, los últimos 5 días entrenándolo para que no pase eso, ¿no? Sí, yo creo que hay un poco de todo. Hay un poco de este famoso teorema de Baglini, ¿no? Vieron que ese teorema explica que un candidato, más allá de las características disruptivas que tiene, cuando se acerca a la posibilidad concreta de ganar, se va moderando. Sí. ¿No? O sea, modera sus propuestas y modera sus actitudes, digamos, su lenguaje gestual. Ese es un componente que se está dando muy claro en el caso de Milei, más allá de las especulaciones y psiquiátricos, no, medicación, Sí. las especulaciones que puede haber. Hay algo concreto en términos políticos y comunicacionales, que él es consciente de que tiene que moderarse y que hay algo en su desempeño comunicacional que aleja a buena parte de la población en un momento donde él tiene que acercar a mayor cantidad de votantes para poder hacer una elección importante en octubre. Y después, bueno, por supuesto, hay un tema que eso se ve también, digamos, que no lo abandona, que su equipo cree que puede darle réditos políticos, que tiene que ver con los derechos humanos. Sí. Se dio una situación, digamos, muy parecida de que había posibilidades de que la ciudadanía proponga un tema, Sí, ¿no? Que sí. fue el caso de convivencia democrática y derechos humanos, humanos. sí. Él tenía la posibilidad ahí de moderarse inclusive más o retroceder en alguno de sus definiciones. La que tiene en general las definiciones sobre ese tema es Victoria Villarroel, pero él también ha dicho algunas cosas. Sí, como representante también. Claro, y fue más allá. Claro. ¿no? O sea, volvió a cuestionar la cifra de detenidos desaparecidos, volvió a cuestionar el concepto de terrorismo de Estado. Y ahí hay serias dudas. Yo tengo serias dudas en términos va a rendir o no eso de ir a fondo con ese tema. Fue la ciudadanía quien lo propuso, ¿no? O sea, ahí había un detalle que él podría haber incorporado y dicho, no, bueno, acá si la ciudadanía lo incorporó, podríamos moderar un poco el discurso, plantear alguna cuestión un poquito más, que tenga que ver más con la tradición de política de derechos humanos de la Argentina, reconocer el Tribunal Internacional y demás, y no lo hizo, ¿no? O sea, no lo evaluó, digamos, y siguió con esa línea. Y después, bueno, creo que en el caso de Massa, me da la sensación de que, porque yo leía después en medio de comunicación, editoriales, con una opinión, inclusive en redes sociales, la cosa de que hay una suerte de no hacerse cargo de Massa, ¿no? Sí. Como de la situación, como decir, en este momento, le permitiera a él eximirse de presentarse como el ministro de Economía que tiene que hoy resolver los problemas.
Bueno, pero eso es una disyuntiva que digamos, que no la puede resolver el propio Massa. Claro. Él tiene que ser candidato de economía. Bueno, es así. Digamos, ¿no? O sea, él tiene que hablar también como candidato y en ese sentido tiene que poder proponer algo distinto a lo que está haciendo la situación actual, me parece. Ahora, Diego, te paso a una parte más comunicacional que a mí me llamó la atención, que es que se habla que hubo un 44 puntos de rating viendo entre todas las transmisiones el debate el domingo pasado. Sí. ¿Crees que es casualidad que haya pasado esto? ¿Crees que lo de Insaurralde el fin de semana incentivó un poco el morbo de ver qué pasaba? ¿O crees que vamos a revivir lo mismo el próximo domingo en el debate? Es una buena pregunta, porque nosotros venimos viendo que en realidad el tema digamos, mediático televisivo viene como decayendo, digamos, y este era un debate que tenía un componente televisivo fundamental, o sea, se iba a transmitir a través de las canales de aire, de noticias, etcétera. Me parece que el de punto rating tiene que ver con algo que va en contra de lo que venían diciendo los analistas, que es que este rechazo a la política, ¿no? Que está como muy instalado, ¿no? O sea, como que casi naturalizado, diría, ¿no? Como que la ciudadanía está en un momento político, o sea, rechaza todo lo que tiene que ver con la política, rechaza todo lo que tiene que ver con los dirigentes hablando de política, y sin embargo en un caso como este no ocurrió, ¿no? O sea, claro. Esto viene a desmentir un poco esa, o sea, podemos decir que hay que relativizar un poco, ¿no? O sea, la ciudadanía no es que está tan antipolítica, sino que en saber quiénes son aquellos que van a competir en esta elección presidencial, que es una elección precisamente ejecutiva, ni más ni menos, ¿no? Sí. Y en general ese tipo de elecciones despierta históricamente en la Argentina interés. Así que yo diría que en primer lugar habría que relativizar esta cosa instalada de, bueno, como un sentimiento antipolítico realizado. O sea, la ciudadanía interesa la política, ¿no? No diría que está 100% politizada como hace 5, 6 o 7 años atrás, pero sí hay interés. O sea, hay interés en saber qué nos proponen, hay interés en saber quiénes son los que quieren tomar las riendas del país. Eso me parece que es un componente central. Y el otro es que, bueno, también, al ser un debate que tiene esta característica central de ser televisado, y era la forma de visualizarlo. Ahí se cortó. Lo perdimos, creo, a ver. Ahí está. Despertó seguramente ese nivel. Y lo último, esto de Insaurralde, probablemente también, digamos, ¿no? O sea, seguramente había como un interés de la ciudadanía de saber, bueno, y ahora qué nos van a decir o qué van a tratar de explicar. No lo sé, eso puede ser que haya ocurrido, pero me parece que lo más importante es esto, ¿no? De que hay que relativizar esta cosa de hemos leído que se lee mucho y se escucha mucho que la sociedad está como harta de la política y la rechaza, digamos. Me parece que no es tan así. Es más quizás contra los políticos que con la política en sí, ¿no? Puede ser, sí, puede ser, pero sin embargo en el debate iban a estar ellos mismos, digamos, también representando la política, y eso, digamos, podría haber generado también ese mismo nivel de rechazo, un rating más bajo, y no ocurrió. Así que me parece que por eso se puede relativizar un poco, más allá de que, bueno, el formato, más allá de que no estamos acostumbrados, también despierta algo de interés de, bueno, a ver cómo se van a desenvolver en este tipo de formatos con reglas, etcétera. Y Diego, la última pregunta y ya vamos terminando. Bueno, medio como predicción, ¿no? Pero ¿qué te parece a vos? ¿Qué se puede esperar para el debate del próximo domingo? Si crees que va a estar todo mucho más afilado, y también hacemos hincapié en Bullrich, por sobre todas las cosas, porque la verdad que quedó bastante expuesta entre todos los otros candidatos, y bueno, si notas o pensás que puede haber también algo más ordenado en cuanto a esto que vos decías, que bueno, también lo decías vos, esto de la inexperiencia en los debates, del derecho a réplica, de las reglas, como bueno, que esté un poquito más ordenado, o vamos a andar más o menos por la misma. Yo creo 3 cosas, digamos. En primer lugar, que el caso de Insaurralde va a aparecer. Okay. Se criticó mucho que no aparezca, es como que la oposición criticó muchísimo que ni Bullrich ni Milei lo hayan utilizado. Bueno, pero eso habla también lo que decías de lo poco orgánico que estaban siendo los candidatos, porque era algo, era una carta muy fácil de jugar, digamos, que la única que lo jugó fue Bregman. Sí, pero por eso me parece que tiene que ver un poco con lo que decíamos hace un rato, que
el nivel de exposición es alto, decía recién Santiago, digamos, son 40 puntos rating, son 4 millones de personas viéndote, sí. vas a incorporar un tema de la nada sin haberte preparado, puede salir mal. Claro. Frente a ese riesgo, seguramente jugaron a conservador la mayoría de los candidatos y prefirieron incorporarlo. Ahora tiene una semana como para trabajarlo, de hecho los medios se están ayudando en ese sentido porque lo tienen en agenda prácticamente todo el tiempo, sí. Entonces seguramente eso va a aparecer el domingo que viene y Massa tendrá que preparar, digamos, respuestas o un abanico de respuestas para ese tema, que sean diferentes al hecho de, bueno, ya renunció a su candidatura, etcétera, digamos, una respuesta en términos políticos, ¿no? O sea, la política también desde su lugar merece una respuesta sobre ese caso. Así que eso en primer lugar. Lo segundo es que seguramente sí sería un formato mucho todos contra más el que vimos el domingo pasado, o sea, va a ser claramente, aprovechando el caso Insaurralde y digamos la situación económica, se va a transformar en un todo contra más seguramente, y veremos, Milei no creo que sea parte del libreto, volver a ver Milei de las mismas características, lo mismo en el caso de Bregman. Es probable que Bullrich tenga alguna línea en términos económicos más contundente o más que no lo necesita, digo, o sea, ella incorporó a un posible futuro ministro de Economía como Melconian, que no es el candidato, o sea, incorporó por debilidad, necesita ella, me parece en ese sentido, tener alguna línea propositiva que la presente como una dirigente y como una posible presidenta seria en ese tema para plantear soluciones para los argentinos. Me parece que ese sería un poco el panorama. Diego Vecinas, licenciado y docente en Ciencias de la Comunicación en la UBA, especialista en comunicación política, análisis de medios y políticas de comunicación. Te agradecemos un montón, Diego, por esta charla, este análisis, y bueno, vamos a ver qué sucederá el próximo domingo. Dale, nos vemos y le mando un beso grande. Gracias.